Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si no quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano Alfredo con nosotros. Hermano, que el Señor le bendiga. Señor le bendiga más. Amén. Para no coger mucho tiempo, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Cuando todos digan amén. Amén. Y va a leer el verso 1 y 2. Pero es todo el capítulo hasta el 20, del 1 al 20, pero va a leer el 1 y 2. Amén. Amén. La palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Ganaderos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Amén. Oremos.
Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I ask you at this time, in the name of Jesus, Lord Heavenly Father, that you, Lord Heavenly Father, lead us into all truth, Lord, through the Holy Spirit, Lord Heavenly Father, and that you open up our minds and our hearts, Lord Heavenly Father, to be receptive to your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Se puede sentar, hermano. Amén. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús sobre la fuerza demoníaca. La semana pasada hablamos de la actividad demoníaca en la vida del cristiano. Y hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús sobre la fuerza demoníaca. Jesús todavía tiene poder hoy en día. Amén. Que ningún demonio tiene poder sobre Jesucristo. Él tiene todo el poder. Amén. Y aquí en Marcos 5 vemos que Jesús llegó a una reunión, un region, una región, donde había un hombre endemoniado, y este hombre no conocía a Cristo. Pero cuando Jesús se apeó de la barca, algo pasó. Porque cada vez que la luz entra a las tinieblas o la oscuridad, la oscuridad corre. Esa misma autoridad lo tenemos nosotros hoy en día. Que Jesús no estuvo en aquel lugar mucho tiempo. Él no estuvo ahí 2 o 3 días. Él solamente salió del barca y de momento todo empezó a correr. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. El verdadero cristiano hoy en día tiene poder a través de Jesucristo. Y cuando Jesús entra, Él entra sin miedo. Nosotros también tenemos que entrar sin miedo en los territorios donde hay tinieblas. Y no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio a nosotros el espíritu de cobardía. Y nosotros tenemos el poder a través de Jesucristo. Amén. Y este endemoniado, si seguimos leyendo, en el verso 3 nos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Que el problema espiritual que él tenía era que él no conocía a Cristo. Estaba en su pecado. Estaba en su condición pobre espiritualmente. Que cuando nosotros estamos pobres espiritualmente o mal espiritualmente, eso se manifiesta físicamente. Y eso era lo que le estaba pasando a este hombre, que él físicamente se estaba manifestando la condición que él tenía por dentro. Que cuando veía una persona se enfogonaba, tenía que romper algo. Yo tenía ese problema una vez, que le quería meter puño y patada a las puertas, a las paredes y todo eso, ¿verdad? Pero después con unas cuantas pelas y unas cuantas oraciones se me quitó todo eso.
pero se manifiesta físicamente la condición de una persona que está mal espiritualmente. ¿Ok? Y cuando nosotros estamos pobres en el espíritu, también pobres físicamente porque se manifiesta. Amén. Y este hombre estaba en un lugar de muerte. Y como él estaba en un lugar de muerte, espiritualmente, él físicamente estaba en un sitio de muerte, en un cementerio. Cuando uno vive en las tinieblas, quiere estar con las tinieblas todo el tiempo. Ustedes vieron las noticias de el muchacho que se robó los huesos de los muertos y los estaba vendiendo. Sí, más de 100 tumbas él abrió, ¿verdad? ¿Por qué? No le tenía miedo a la tiniebla. Él era el padre de las tinieblas ya lo tenía a él. Y por eso que él hizo lo que él hizo, porque si nosotros estamos pobres en el espíritu o estamos mal espiritualmente, se manifiesta. Y cuando Jesucristo viene a las tinieblas y trae la luz, empezamos a correr, como este hombre, porque él vino y le preguntó a ese hombre, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Legión, pero ese no es el verdadero nombre de ese hombre físicamente, ¿verdad que no? No. Era lo que estaba dentro de él, el demonio que estaba dentro de él, que estaba diciendo, soy Legión, porque eran muchos. Porque eran muchos. Y ya se estaba manifestando que al frente de Jesucristo. Y Jesucristo tiene el poder hoy en día, en esa misma manera, aquí en la tierra, que todo lo que está en tiniebla y la luz entra, corren. Un verdadero cristiano cuando entra a un sitio, todo para. ¿Verdad? Las conversaciones paran, el juego para, todo. Se paran y se van del lado tuyo. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Amén. Y si vamos a Lucas, vamos a ir para el frente, a Lucas 4. Lucas 4. De 33 al 36. Aquí Jesucristo entró a una sinagoga y había un hombre con un espíritu del mundo, y nos dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, en cual exclamó clamó a gran voz, diciendo, déjanos que tienes con nosotros, Jesús de Nazareno, habiendo para, ha venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. El 35, y Jesús respondió diciendo, reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y también todos maravillados y hablaron unos a otros diciendo,
¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Ve el poder de Jesucristo y ves que hasta los que estaban ahí en la sinagoga estaban diciendo con qué autoridad él tiene para sacarle estos espíritus del mundo. Nosotros tenemos esa misma autoridad para hacer lo mismo. Si tenemos la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, nosotros tenemos la misma autoridad aquí, hoy en día. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede tener terreno, porque nosotros somos la luz de este mundo, y cuando la luz entra a la oscuridad corre. Y esto nos muestra que donde Jesús entra, la oscuridad pierde su terreno. Que donde nosotros nos paremos, nuestra luz va a brillar. Nosotros tenemos la misma autoridad de Jesucristo. Y yo sé que algunos pueden estar muertos espiritualmente por una opresión, por medio de pecado, por medio de otras cosas, pero lo que hay que confesar para tener esa luz para que brille otra vez. Para que brille otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama a nosotros, como la lección de esta mañana, y el amor es lo que nos da a nosotros salvación en Jesucristo, porque Jesús no le huye a tu condición. Porque leemos en Marcos 5 la condición de cananeo endemoniado. ¿Por la condición que él estaba? No. En la sinagoga, en Lucas 4, él corrió por la condición. ¿Estaba el hombre endemoniado? No. Ahora nosotros corrimos en la condición si vemos algo así. Claro que sí. Porque lo que no saben, corren. Pero lo que saben, no corren. Porque ellos saben que ellos tienen la misma autoridad que Jesucristo tiene sobre ellos. Y si nosotros reconocemos eso, ¿okay? Podemos hacer lo mismo que Jesucristo hizo, y es liberar al demoniado. Y liberar a un demoniado es sacarle ese demonio en el nombre de Jesús. Porque tenemos la misma autoridad. Y hacerlo en amor. ¿Ok? Hacerlo en amor. Porque lo tenemos que hacer, ¿ok? Por el bien de la persona espiritualmente. ¿Ok? En Marcos 5:3, ya leímos el verso 3, pero el 4 y el 5 nos dice que porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmedizados los ladrillos, y nadie le podía dominar. Voy a parar ahí, dominar. ¿Por qué no lo podían dominar? Porque le tenían miedo. Porque si yo vengo y te rompo unos grillos, unos handcuffs,
al frente de ti, tú vas a decir, oh no, con este no me meto. Si te rompo una cadena, rápido vas a decir, con este no me meto. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la fuerza demoníaca que él tenía, que podía romper esas cadenas. Y la gente le tenía miedo. El verso 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Si tú ves a alguien hiriéndose con piedras, tú vas a decir, este está loco. Ahora, algo de lo que está pasando hoy en día, ¿ok? Es que cuando los jóvenes cogen un rasurador y se empiezan a cortar, eso no es normal. Eso no es normal. Hay muchos jóvenes hoy en día que se están hiriendo en esa manera, ¿ok? Y eso no es normal. ¿Por qué? Porque algo está pasando en su vida espiritual que se está manifestando que se corte. También hay que pensar que algo está pasando en su vida física, también que ellos están reaccionando en esa manera, que cortarse. Todo esto no es normal. No es normal. Todo esto es una actividad demoníaca que algo está pasando. Y muchos dicen que es salud mental. Sí, también puede ser salud mental, pero la salud mental también es algo espiritual que está ocurriendo en la persona, como el hombre endemoniado aquí, que él no tenía control de su cuerpo, lo que él estaba haciendo, porque era su vida espiritual que se estaba manifestando ahora físicamente y ahora se estaba dando con piedra. ¿Tú nunca has visto a alguien dándose la cabeza en la pared? Así. Tú le dices que pare y ellos no paran, y tú le pones la mano y ellos siguen. ¿Okay? Eso no es normal. Eso es algo adentro de ellos, espiritualmente, que se está manifestando físicamente. ¿Okay? Que se está manifestando físicamente, y nosotros debemos de saber, ¿okay?, que nosotros somos la luz y tenemos la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas y ayudar a estas personas. ¿Okay? Porque mira la condición del hombre, vivía entre los muertos. ¿Okay? Nada lo podía sujetar. Él no se podía estar controlado. ¿Okay? Y la fuerza de él no era una fuerza normal. Era una fuerza que era espiritual, inmundo, espiritual. Y después estaba gritando día y noche en los montes. Algo que no es normal. Que él sería él mismo. Y Jesucristo no corrió. Él se quedó ahí porque él sabía que él necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque Satanás lo estaba tratando de matar poco a poco. Porque hiriéndose es hasta la muerte, una slow death, una muerte suave, hiriéndose, una muerte suave. ¿Por qué? Porque en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene
solo para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Y él lo que estaba haciendo es destruyendo la vida de este hombre. Y la fuerza, la fuerza que humana, ¿ok? La fuerza humana no puede romper esos grillos y no puede romper esas cadenas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si te doy una cadena ahora y te digo, rompe esto, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Pero como Satanás estaba controlando la vida de él, que le dio toda la fuerza que necesitaba para romper eso. ¿Ok? Y nosotros podemos ver que Satanás estaba trabajando en la vida de ese hombre endemoniado. Si vamos al verso 6, porque nos dice, cuando vemos pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante de él. Él vio a Jesucristo. Que eso quiere decir que él conoce quién era Cristo. Él él no lo conocía personalmente, pero lo que estaba dentro de él sabía quién era él. ¿Okay? Porque toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará a Cristo. El verso 7 nos dice, y clamando en gran voz, dijo, ¿quién tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y el verso 8, ¿por qué le decía, sal de este hombre, espíritu, el mundo? Jesucristo le dijo, sal del espíritu, el mundo, inmundo. Pero el demonio le estaba hablando. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad. Que eso no quiere decir a nosotros que Él tiene las llaves de la muerte y todos los demonios los conocen a Él porque ya ellos saben que ellos son vencidos. Por eso que Él está preso. ¿Quién quiere conmigo? Tú eres el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Ahora, muchos dicen que era porque Jesucristo estaba jangueando con ellos también. ¿No? Es que muchos de los ángeles caídos, ¿ok? Porque Satanás estaba ¿a dónde? ¿Dónde se creó Satanás? En el cielo, ¿verdad? Antes de ser echado del cielo. ¿Por qué? Porque él quería ser más grande que Dios. Y cuando él caerse, él se llevó un one third, una tercera parte de los ángeles con él, que nos viene a decir a nosotros que ellos conocen a Jesucristo. Y cuando él le quitó las llaves de la muerte a Satanás, ¿okay? Ya él tenía todo poder y toda autoridad. Porque ellos sabían que no iban a ganar la pelea por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque el mundo espiritual reconoce la autoridad de Jesucristo. Como los inconversos usan
el nombre de Jesucristo. Los inconversos usan el nombre porque ellos reconocen la autoridad y el poder de Jesucristo. Pero ellos lo usan por ese momento. Pero la luz no está siempre con ellos. La luz no está con ellos. La luz está, y el poder y la autoridad, adentro del creyente que obedece y sigue a Jesucristo verdaderamente. Y el mundo puede usar el nombre de Jesucristo, pero no va a tener el mismo resultado que tiene un creyente verdadero. Porque sí, el demonio se va a ir por un poco de tiempo, pero va a regresar para atrás. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. El nombre poderoso. Pero el verdadero creyente tiene todo el poder y toda la autoridad. Y tenemos que reconocer que hasta los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesucristo. Si vamos a Santiago capítulo 2, verso 19, que nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Que ellos creen en el poder y la autoridad de Jesucristo. Que los demonios no aman a Jesús, pero sabe quién es Él. Él sabe quién es. Ellos saben quién es. No le obedecen con gozo, pero sabe quién es. Ellos saben la autoridad que Él tiene. Ellos no adoran a Jesucristo, pero sabe quién es. Él sabe que Él lo puede destruir a ellos. Por eso que la palabra de Dios dice: también los demonios creen y tiemblan. Porque cuando Jesucristo se bajó de ese barco, ese hombre endemoniado empezó a correr donde él y se arrodilló. ¿Por qué? Los demonios dentro de él sabían quién él era. Pero el hombre físicamente no sabía quién era Jesucristo. Los demonios dentro de él sí sabían. Y la autoridad de Jesús no depende de que la gente crea en él. No depende de que la gente crea en él. Porque ya sabemos la autoridad que él tiene. Pero él, siguiendo siendo el Señor, creen o no creen, él sigue siendo rey. Lo aceptan o no lo aceptan, y sigue haciendo y dando de dominio absoluto sobre el mundo visible y invisible. Visible y invisible. Que muchos no creen en él, pero usa su nombre, usa la autoridad de él. Y él es rey. Y algunos creen que no él es rey, pero todavía usan la autoridad de él. ¿Bien? Eso es como hoy en día muchos de los doctores usan el sello de ellos para firmar recetas, ¿verdad? Tú sabes que ellos algunas veces le la firman o le meten el sello, ¿verdad?
pero hay una persona que él le da autoridad para que le ponga el sello y la firma de él en esa receta, para que así tú la puedes usar, ¿verdad? Esa persona que el doctor le dio autoridad para hacer eso, tiene que creer que él es doctor para usar ese sello. ¿No? Porque le dieron la autoridad para usar el sello. Y nosotros tenemos la autoridad para usar ese sello. Pero muchos creen y no creen. Muchos creen que no tienen el poder, el mismo poder que tiene Jesucristo. Y muchos creen que no tienen la autoridad que tiene Jesucristo. Y el creyente debe de saber que tiene esa autoridad y poder. Pero y esto le tiene que traer paz al creyente, porque nosotros tenemos la autoridad para usar el nombre de Él todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Okay? Porque cuando nosotros estamos en problemas, nosotros decimos, Jesús, ayúdame, o Cristo, ayúdame, o ay Señor, ayúdame, ¿verdad? ¿Quién también? El creyente lo usa, ¿verdad? Y el que no creyente también lo usa. ¿Por qué? Porque ellos saben el poder y la autoridad que tiene Jesucristo, pero no creen. Pero no creen. Pero Jesucristo es el nombre sobre todo nombre y Él tiene la autoridad. Y el nombre de Jesucristo no es solamente una frase religiosa. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que todo el mundo está usando el nombre de Jesucristo como una frase religiosa, creyente o no creyente. Estamos usando la autoridad de Él si creemos o no. Estamos usando esa autoridad. Que la frase religiosa se ha hecho famosa. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hay mucho atletas que dicen esta es la frase religiosa más famosa. Yo le doy gracias a Jesucristo mi Salvador. Y después a los 3 segundos salen con 20 malas palabras. Eso es una frase religiosa. Si no me crees, miran los deportes, que a mí me gusta ver los deportes. Y después cuando este es cristiano de verdad, y después viene bla 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 y lo dañó. Yo dije, oh no, ese es cristino, no es cristiano. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Jesucristo como una frase religiosa, en vano, que la autoridad y el poder de Jesucristo no se puede usar en vano. Por eso es que es limitado. Y el cristiano tiene que usarle ese nombre sabiendo que tiene poder y autoridad para usarlo. Y no tener miedo. ¿Ok? Porque el demonio va a saber si tú tienes poder y autoridad para usar el nombre de Jesús. Porque si no, como le dijo el demonio a Jesucristo, oh, tú eres el Hijo del Altísimo. Porque reconoció que él tenía poder y autoridad. Y cuando tú usas ese nombre de Jesucristo, el demonio debe decir, ¿quién eres tú? Que no tienes poder y autoridad. Te va a hablar para atrás que quién eres tú. Que eso quiere decir que ese demonio
sabe algo de ti. Porque ellos saben si tú estás bien o tú estás mal. Por eso que ellos conocen y también tiemblan. Y cuando la luz de nosotros está poderosa, con poder y autoridad de Jesucristo, ellos también van a saber si tú tienes autoridad para usar el nombre de Jesucristo. Y debemos de estar preparados todo el tiempo. Porque en Filipenses 2:9 al 11, la Biblia nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y no hay trono demoníaco. En Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Que nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confeses que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que ellos conocen. Ellos conocen. Pero el creyente siempre va a confesar que Jesucristo es su Salvador. Y este hombre lo que le estaba hablando en Marcos 5 era el espíritu del mundo que estaba adentro de él. No era él físicamente hablando, porque los demonios reconocen la autoridad de Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Si vamos a Marcos 5, el verso 8 al 13 nos dice que, porque él le decía, sal de este hombre, espíritu del mundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos, y le roba mucho, que no los envíes fuera de aquella región, y el 11 nos dice, y estaba allí cerca del monte un gran alto de cerdos paseando. Ellos estaban comiendo. Ahora, la palabra legión, ¿okay? Son muchos. Eso es una palabra griega, que se usa hoy en día en la militar, porque son una legión de 2,000 hasta 6,000. Eso es mucho. Ya que he visto 2,000 demonios en una sola persona, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Jesucristo tuvo el poder y la autoridad con estos 2,000. Que nosotros también tenemos esa misma autoridad. Amén. Y Jesús vino, le dijo, a mí no me importa cuál es el nombre tuyo. Y lo sacó fuera de este hombre. Y como él le dijo fuera, los mandó a los cerdos. Y si saben la historia, los cerdos vieron y brincaron
se tiraron. ¿Por qué? Porque el demonio ya sabía que con el poder y la autoridad que tenía Jesucristo, era tiempo para ellos irse de ese cuerpo, y ellos no querían salirse de ese cuerpo, y le pidió a Jesucristo, por favor, déjame ir para allá. Permiso, permiso. ¿Ve? Porque ellos reconocían el poder y la autoridad que él tenía. Porque ellos saben que él lo iba a destruir. Y él vino y le dio el permiso. ¿Y qué pasó? Todavía fueron destruidos. Amén. Y ellos, y los cerdos, brincaron, de aquel monte. En el verso 18 nos dice, al entrar la barca, I'm sorry, en Mateo 8:16. En Mateo 8:16 nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Espérate, yo creo que no, em, ya estaba leyendo el 8:18, perdona, el 8:16 de Mateo, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero tú ves ahí la frase, y con las palabras echó fuera a muchos demonios. Con la palabra, no fue con esfuerzo, no fue en medio de un vaso de agua. Si no saben eso, ¿por qué? Porque muchos tratan de hacer el trabajo de Jesucristo a través de otros métodos que no trabajan. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y las palabras que usó Jesucristo que echa fuera demonios a través de su nombre, en el nombre de Jesús. No con rituales religiosas que hacen para sacar demonio. Solamente la palabra de Dios y el poder y la autoridad de Jesucristo en tu vida. Echamos fuera demonio en el nombre de Jesús. Porque la autoridad de Cristo, es una autoridad personal dentro del creyente. Autoridad y poder dentro del creyente. Y no hay necesidad de usar otro método menos el nombre de Jesucristo y el poder de Jesucristo. La palabra de Dios, como en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesucristo, Satanás usó la palabra de Dios para tener victoria sobre él. Que le dijo, está escrito. Escrito está. La palabra de Dios. Eso fue lo que él usó. Porque no hay ningún otro método para que salga un demonio. ¿Okay? Y lo importante es saber es que el verdadero creyente no le corre a la tiniebla, no, que su luz hace que las tinieblas corran de ellos, de ellos. Y voy a terminar aquí en el verso 14 y 15 de Marcos capítulo 5. Porque
Jesús destruyó las tinieblas personalmente. Okay. Y no la persona. En 14 y el 15 nos dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio y lo que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesucristo destruyó las tinieblas, sacó el demonio, pero no destruyó la persona. Lo tiene vestido en ropa nueva, porque cuando tú vienes a Cristo y aceptas a Cristo como tu Salvador, ya eres un hombre nuevo. Ya eres un hombre nuevo. Y cuando el creyente tiene el poder y la autoridad sobre las tinieblas, como Jesucristo, y ve el cambio en una persona, ¿okay? La gloria es toda para el Señor, porque la transformación vino del Señor a través del nombre de su Hijo, Jesucristo. Porque después que este hombre se transformó, ahora él quería seguir a Jesucristo. Y con el poder y autoridad que Cristo tenía, le dijo, ve y dile a todos lo que yo he hecho por ti. Da testimonio, give testimony, da testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Y eso es el poder y la autoridad de Jesucristo en la vida de una persona que estaba espiritualmente enferma, estaba manifestado físicamente y le cambió su vida. No solamente espiritualmente, pero también físicamente. Ahora no se está cortando, no está jangueando en los cementerios, no está rompiendo cadenas, ni esposa. Okay, I'm talking about handcuffs. Okay. Y ahora él está viviendo una vida para Cristo, en Cristo. Y como Cristo le cambió su vida, le hago una pregunta. ¿Tú crees que ahora él tiene el poder y la autoridad para hacer lo mismo que Jesucristo hizo por él? Claro que sí. Claro que sí. Y si nosotros vivimos para Cristo, nosotros también tenemos ese poder y autoridad para hacer lo mismo que Jesucristo hizo en esta tierra. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Y recuérdense que esta batalla no es solamente física, pero también espiritual. Y hay que ponerse la armadura del Señor todo el tiempo. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Amén. Si hay un hermano o una hermana que necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Pues oremos para despedir. Amén. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord Heavenly Father, for this word that you have given us here today, Lord Heavenly Father. And Father God, in Jesus' name, I ask you, Lord Heavenly Father, that
you give us everything that we need, Lord Heavenly Father, so we could continue to shine brightly, Lord Heavenly Father, and show our power and our authority, Lord Heavenly Father, in every place that we go, Lord Heavenly Father. That they could see, Lord Heavenly Father, the darkness could see, Lord Heavenly Father, that we are shining bright, Lord Heavenly Father, at all times, Lord, in the name of Jesus. And Father God, in Jesus' name, we ask you, Lord, to give us one person, Lord Heavenly Father, so we could continue speaking about your Son, Jesus Christ, and continue expanding your kingdom, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas,